7:37 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya en nuestros estudios Mesías Guevara. Como ustedes saben, él ha sido congresista de la República, presidió la comisión ANCA, es un buen congresista, representaba a Cajamarca, es presidente de Acción Popular. Y quiero resaltar dos cosas. Una, que Acción Popular es el único o la única agrupación política que se ha pronunciado formalmente advirtiendo de una serie de riesgos a los pilares fundamentales del sistema democrático a propósito de la actuación bravucona y avasalladora del fujimorismo en el Congreso de la República, a propósito de lo que quieren hacer con los miembros del Tribunal Constitucional, con el fiscal de la Nación, a la que dicho ese paso se ha sumado la congresista Jenny Vilcatoma. Digamos que, creo yo, entre otras cosas, una de las características es esa excesiva voluntad por figuretear, y creo que ha hecho una cosa indebida en el sentido de que no corresponde una denuncia a Pablo Sánchez por los argumentos que ella da, pero que Acción Popular y Mesías Guevara han cuestionado en el sentido de denunciar al fiscal de la Nación. También, digamos, sobre otros hechos que tienen que ver con el maltrato de la propia figura del presidente de la República. Señor Mesías Guevara, gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Comencemos por eso, es decir, ¿por qué Acción Popular se ve en la necesidad y en la obligación de hacer un comunicado de esa naturaleza? Porque hay algunos que dicen en otros medios de comunicación que se exagera mucho en la nota diciendo que se está preparando un escenario que puede ser muy peligroso para el sistema democrático. En primer lugar, es bueno que se sepa de que Acción Popular es un partido democrático. Nosotros hemos sido perseguidos por las dictaduras. Hemos sido incluso, en el caso del presidente Belaúnde y muchos exministros de ese entonces, deportados de manera injusta. Y la dictadura no es bueno para el país. Con la dictadura el Perú no tiene futuro. Y es en ese sentido que el análisis que hacemos nosotros, no solamente de Lima, sino a nivel nacional, coincidimos de que se está gestando un golpe de Estado en nuestro país. Y prueba de ello es de que este Congreso, de manera irracional, antipatriótico y antidemocrático, está prácticamente poniendo contra las cuerdas a toda la institucionalidad del sistema jurídico, que actualmente, incluso que son débiles, las tratan de debilitar y prácticamente desaparecer. Atacar al Ministerio Público a través de Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación, en nuestro concepto constituye una aventura muy peligrosa, porque se está rompiendo lo que es el debido proceso, se les está exigiendo que levanten la reserva de muchas investigaciones serias, se está diciendo, por ejemplo, poniendo contra las cuerdas, que los fiscales o el Ministerio Público no está investigando a las empresas socias de Odebrecht, cuando todos sabemos que esto sí viene ocurriendo. Nos preocupa, por ejemplo, que la Comisión Lavajato del Congreso de la República presione para que también las sesiones sean públicas, cuando estas deben ser, según el reglamento del Congreso, deben ser reservadas, y sin embargo les obligan. Y por lo tanto, para nosotros constituye esto una presión muy peligrosa que está poniendo en tela de juicio el Estado de Derecho y la gobernabilidad. ¿Qué cosa es, desde su punto de vista, señor Mesías Guevara, lo que estarían tratando de conseguir con eso, por un lado? Pero también le pregunto lo otro, porque en varios momentos sus propios correligionarios, porque así se llaman ustedes en el Partido Acción Popular, en el Congreso, han estado del lado del fujimorismo en varios momentos. Es decir, me acuerdo yo cuando estaba en otra emisora, usted más de una vez dijo: nosotros no somos furgón de cola del fujimorismo. Pero en algunos casos parecería que sí, porque finalmente el fujimorismo trata de no aparecer como el que está generando algunas acciones para generar ciertos niveles de desestabilización, y Acción Popular con sus acciones sí parecería que le hace el juego. Mira, acá hay dos partes que hay que diferenciar marcadamente. Por un lado es la actuación del partido como institución, y por otro lado es la bancada parlamentaria. La bancada parlamentaria, creo yo, que tiene que dar explicaciones al pueblo populista y al pueblo peruano en general por qué de sus acciones. Nosotros discrepamos fraternalmente, abiertamente de esta situación. Vuelvo a reiterar que Acción Popular no es un furgón de cola del fujimorismo, ni de ninguna ambición y actitud antidemocrática y golpista. Nosotros marcamos distancia y delinamos públicamente con esas actitudes. Es cierto que hay actitudes de ciertos parlamentarios del Congreso de la República de Acción Popular que están un poco distanciados de lo que es la tradición democrática de Fernando Belaúnde Terra. Nosotros, como dirigentes y como partido, tenemos la obligación
de decir la expresión de una conciencia colectiva, democrática, eminentemente que se sustenta en la institucionalidad. Ahora, la bancada parlamentaria, yo creo que ellos sí tienen que dar las explicaciones por qué de su actuación. Poner contra las cuerdas al fiscal de la Nación es un gravísimo error, es una percepción que el pueblo peruano no lo está tomando bien. Sí, porque yo he escuchado las versiones de algún sector que dice, no solo aplicable a lo que puedan pensar algunas personas en Acción Popular o en otras agrupaciones, que a veces este escenario de precipitar un poco un adelanto de elecciones, ¿no es cierto?, el fujimorismo aparece como, digamos, el monstruo que genera la vacancia, pero que en ese escenario de convocatoria a nuevas elecciones podría irles bien a aquellos que en el proceso electoral anterior avanzaron pero no llegaron a pasar a la segunda vuelta. Y algunos pueden imaginar inclusive que ese podría ser el momento de Acción Popular, y por eso es que no es que promueven la vacancia, no es que promueven espacio de vacío, pero no verían con malos ojos tampoco de que ese escenario se dé, porque creen que sus candidatos podrían ser exitosos. En nuestro concepto principista, eso es una lectura totalmente equivocada. Pero lo he escuchado. O sea, sí, se ha escuchado, incluso se dejan llevar por los cantos de sirena expresada a través de las encuestas, donde dice que una eventual nueva elección, ¿quiénes ganarían mayor representación parlamentaria? Y lo ponen a Barnechea. Y lo ponen a Barnechea, lo ponen así, pero yo creo que es una lectura equivocada. Incluso no creo que el señor Barnechea esté pensando en ese escenario, pero si él lo hace, está cometiendo un error antidemocrático, un error no principista. Los que seguimos a Fernando Belaúnde Terry estamos obligados a respetar el periodo por el cual fue elegido el señor Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, si él está inmerso en otros temas, en otras actividades de dudosa procedencia, de dudosa actuación, él tendrá que dar cuenta, y para eso tenemos los instrumentos democráticos. De acuerdo, ahora vayamos a eso y repasemos un poco, después de salir de esta afirmación o reafirmación de Acción Popular, que efectivamente es un partido democrático. Y no solamente eso, precisamente, por favor, un segundo nada más, decir que nosotros rechazamos las acusaciones constitucionales contra el Tribunal Constitucional, rechazamos las acusaciones contra el fiscal de la Nación, y asimismo rechazamos también la actitud antidemocrática e intimidatoria de la señora Fujimori cuando amenaza a los medios de comunicación de llevarlos a los tribunales. Eso es atentar contra la libertad de expresión. Si ella va a empezar a hacer uso de la fuerza de esa manera, prácticamente le quiero decir a la señora Fujimori que prácticamente que tendrá que denunciar a millones de peruanos, porque somos millones de peruanos que vamos a defender la libertad de expresión, y no es porque sea una bandera política, sino porque en Acción Popular, de manera específica, constituye una filosofía de vida y una filosofía política. Sí, a ver, para salir de Acción Popular quería preguntarle por qué se ha anunciado la posibilidad de que Jorge Muñoz sea el candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima. De hecho, yo conversé con él aquí el otro día, lo presentaron públicamente, y yo le pregunté si había conversado, por ejemplo, con usted, que es el presidente del partido, y dijo que no había tenido todavía la oportunidad, que seguramente se va a dar de todas maneras, y que él no le temía una cuestión interna de si había otros precandidatos que quisieran también en las justas internas participar. Pero él es, digamos, ya un candidato oficial, o sea, digamos, la institucionalidad partidaria ha convalidado una candidatura de esa naturaleza, o todavía... En Acción Popular, todos los candidatos, cargos dirigenciales internos y cargos públicos, siempre se hace a través de la elección interna, a través del voto directo, secreto y universal. Y es en este caso que el señor Jorge Muñoz, que ha sido presentado por un sector del partido como candidato, yo digo que él no es candidato, él es precandidato, y que en Acción Popular hasta hoy hay 3 precandidatos para Lima, que es Jorge Muñoz precisamente, Luis Enrique Gálvez de la Puente y el señor Erwin Pinedo, quienes de manera democrática tendrán que someterse a una elección interna, y de ahí apoyaremos todos, por supuesto, al que resulte ganador. Ah, ya, pero va a haber esas elecciones no, internas. Siempre. No siempre. Es que Muñoz ya es... No, el señor, con el debido respeto que él se merece, reconozco su trabajo que viene haciendo en la Municipalidad de Miraflores, también como persona, pero sin embargo, él creo que su espíritu democrático también es someterse a una elección él ha interna. dicho que sí. Ahora, ya, vayamos a otros temas que, por supuesto, esta mañana hemos amanecido con una bomba que ha publicado IDL Reporteros. Hasta hace un par de días había dudas sobre qué se había dicho, qué no se había dicho en el interrogatorio. Gorriti termina su nota diciendo con pie de página que esa descripción que él da es fidedigna, que ha conversado con varias fuentes. ¿Y qué cosa dice, digamos, esa descripción? Primero, que Odebrecht ha dicho que efectivamente dio plata para la campaña que hay con Fujimori en el 2011. Dice que dio, de todas maneras. Que cuando le dice dale 500 más, se refería a él, dale 500 más de lo que ya le hemos dado, pero todos los detalles los tiene que
dar Jorge Barata. Pero además dice efectivamente que no conoce a Keiko, que no se ha reunido con ella, y que inclusive eso que aparece visitareu no necesariamente es a Keiko, y eso ha dicho Keiko Fujimori, y es verdad, no se ha reunido con ella, pero él afirma que sí le dio plata a la agrupación política. Sobre Alan García dice que sí, AG es Alan García, hay otros AG que digamos tienen que ver con Andrade Gutiérrez, pero que con él tiene una amistad de larga data y que él motivó a Odebrecht a meterse al proyecto Gasoducto Sur. Pero la novedad de la descripción que publica hoy día Gorriti tiene que ver con lo que habla de el presidente Kuczynski, que dice que fue una piedra en el zapato para ellos en el tema de la interoceánica, y que ellos después lo contrataron como consultor de Odebrecht, y que él no tiene dudas que si su partido iba entre los primeros en 2011, que le dieron plata a su campaña. ¿Cuál es su Bueno, lo que estamos viviendo... Vamos a ir por partes, si quieres, con todos los candidatos para poder tener su opinión sobre todo. Pero en primer lugar, lo que hay que poner un marco, es una crisis muy preocupante que vive nuestro país, una crisis política que incluso hace de que los hombres y mujeres de buena voluntad no pretendan y no quieran participar en política. Y eso es muy lamentable. La señora Keiko Fujimori, creo yo, que debería de sincerarse, no solamente con ella misma, sino con el propio electorado y con su propia organización. En la Comisión Lavajato ella declaró de que no conocía quiénes eran sus tesoreros. Y eso es un agravante. ¿Por qué? Porque... ¿Es posible que uno no conozca quién es su tesorero, que es una persona con la que se relaciona en la campaña, me imagino, muy cercanamente? El tesorero es algo muy importante, es un factor clave, un aspecto clave dentro de una organización, porque es el tesorero el que firma los informes económicos ante la OMPE que se presentan semestralmente, y por lo tanto hay una cercanía, y más aún cuando entiendo que ella es la presidenta o jefa del partido Fuerza Popular. Por supuesto que lo firma el secretario general esos documentos, pero sin embargo es ahí donde ella tiene que aclarar, y ahí empiezan las dudas, cuando ella dice no conozco a los tesoreros, y cuando dice la duda de que él habría recibido dinero. Entonces el dinero, ¿a través de quién ingresó a Fuerza Popular? A través de lo que es el tema relacionado con la organización misma, el secretario general, el tesorero o ella. Por lo tanto, ahí había una vía paralela de manejo de fondos que venían, por ejemplo, de Odebrecht, y que no entraban al partido. Y hay un caso de un offshore también que se está investigando en el caso de un familiar cercano de ella en Panamá, y por lo tanto todo es un círculo que debe cerrarse, que debe de aclararse. E incluso hay gente que en Estados Unidos también, que hay denuncias que también están en ese proceso por lavado de activos. Sí, personas vinculadas, por ejemplo, a Sergio Yoshiyama, y personas vinculadas a la mamá de Keiko Fujimori, digamos, sobrinos de ella. Pero también está la vía de Joaquín Ramírez, que es la otra hipótesis, que mucha de la plata que llegó para la campaña pudo haberse llevado a lavar a través de otras empresas, que es, entre otras cosas, la que investiga la DEA también por tráfico de drogas. Investiga la DEA y también investiga el Ministerio Público, donde incluso se sospecha que la acusación contra el doctor Pablo Sánchez precisamente sea por haber reabierto el caso del señor Ramírez. O sea, ahora, por lo tanto, el fiscal de la Nación ha dicho, no tengo la menor duda que es por eso, ¿no? ¿Usted qué cree? Bueno, hay indicios serios que eso sea, ¿no? Que ocurre eso, porque ellos ya pensaban de que habían eso sorteado, pero sin embargo la plana superior del Ministerio Público le mandó a la señora Vidal, ¿no? A Sara Vidal, a la fiscal Vidal, y por lo tanto ahí hay un tema que también es una maraña que tiene que desenredarse. En el caso de Fuerza Popular, nadie va a creer de que simple y llanamente a través de cócteles van a capturar tanto dinero, van a captar tanto dinero. Por lo tanto, o sea, es inverosímil. Claro, es inverosímil, porque incluso no se quiere dar a quiénes son los que asisten a un cóctel pagando $1,000 por un cóctel, ¿no es cierto? O sea, que tú haces 500 invitaciones 500 y cada uno cuesta $1,000, captas $500,000. Por lo tanto, ahí es inverosímil que eso claro, sea. Sobre todo si no das el detalle de quiénes han sido, ¿no? Y que ellos afirmen que efectivamente lo pagaron. Y lo de Alan García, digamos, porque usted, además de haber sido congresista, presidió una comisión con la comisión de Ancash que, digamos, dio cuenta también de telarañas de corrupción que se tejieron en distintos niveles. Entonces tiene, digamos, un nivel de conocimiento, de manejo de investigaciones complejas. El caso de Alan García hasta hace poco negaba que era AG, y decía, de ninguna manera soy AG. Ahora dice que AG no aparece vinculado a ninguna coima. O sea que ya es una versión un poco, digamos, ayornada de lo que inicialmente decía, pero lo que dice Marcelo Odebrecht en esta descripción que saca Gustavo Ritting en Isla Reporteros es que AG sí es Alan García, que él, digamos, promovió que ellos entraran al tema del gasoducto del sur, y que hagas una cosa que no dije hace un ratito,
que después de ser presidente le pagaron por conferencias, porque esa es la metodología que ellos utilizan con los expresidentes para ayudar. Bueno, fíjate que las versiones que se conocen es de que prácticamente 3 generaciones de la familia Odebrecht habría trabajado con el señor Alan García, desde el abuelo, el padre y el nieto, lo cual, si nosotros vemos también otro tema, de manera así imparcial y objetiva, es que prácticamente casi todas las adendas, por no decir todas las adendas, se firmaron precisamente entre el 2006 y el 2011. Si bien es cierto, en el gobierno del presidente Toledo se firmó el contrato de la interoceánica, pero claro, todas las adendas prácticamente se llevaron en el caso del 2006 al 2011. Pero no solamente eso, sino que ahí hubieron varias obras impulsadas prácticamente a la fuerza, como el caso del gasoducto del sur, como el tema también de la línea de metro de Lima, y por lo tanto han habido muchas obras, y es ahí donde incluso hay ya personas con prisión preventiva, caso del señor Luyo, el señor ¿cómo se llama? Cuba, que también está, y otras personas que están... Bueno, ahora ha aparecido este señor Atala, que digamos se ha encontrado una cuenta en Andorra, que inicialmente le pusieron cerca de $1 millón, pero él había dicho que iba a recibir como 10, y además pone ahí por consultorías o contratos con empresas brasileñas, y pone Odebrecht. Es decir, claramente eso era un pago de coima por algo que él no controlaba. Parecería que era el testaferro de otros que sí estaban haciendo el negocio. Entonces todo ese tema hace pues que hayan sombras de dudas. Y fíjate que, y ahí otra vez más volvemos al tema de la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque ahí hay una batalla interna durísima, porque todos sabemos que dentro del APRA, dentro del Poder Judicial, dentro del Consejo de la Magistratura, dentro del propio Poder Judicial, hay una gran influencia aprista. Yo diría más que aprista, alanista, y eso hace que fundamentalmente se tuerza lo que es la investigación y la voluntad de investigar y sancionar. Ahora, pero está más complicado García que hace algunos días, porque él dice más bien lo que ha dicho Odebrecht, que se conozca, porque más bien me libra de responsabilidad. ¿O cree usted, con conocimiento que tiene, manejo de investigaciones, que más bien se le complica con lo que ha dicho Marcelo Odebrecht? Bueno, yo pienso que él está confiado fundamentalmente en que el sistema de justicia está alanizado. No voy a decir aprestizado, porque hay gente apresta que efectivamente reniega además de lo que está pasando con... Entonces yo creo que está alanizado. Encuentras a amigos de él y aliados muy cercanos en todas las instituciones públicas, en el CNM incluso, que son los que nombran jueces fiscales titulares, y por lo tanto es ahí que él está pensando. Ten en cuenta que él ya viene de puras prescripciones, nunca ha sido absuelto, nunca ha sido sentenciado, pero sí ha sido prescripto, y por lo tanto él está apuntando a eso, y creo que ahí está su confianza, aunque la fuerza internacional, la presión internacional está haciendo que estos hechos se conozcan. Por ejemplo, qué está ocurriendo en Andorra, qué está ocurriendo en España. Yo lo que haría, discúlpeme, tengo mucho respeto por García Belaúnde, pero Pablo Kuczynski debería de remover a José García Belaúnde como embajador en España. Eso. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que hay mucha cercanía? Es un factor? Porque hay mucha cercanía entre García Belaúnde y Alan García. Es decir, estamos hablando de José García Belaúnde, que es el hermano de Andrés García Belaúnde, que fue embajador fue canciller durante todo el periodo de Alan García, y es muy amigo, muy cercano. Es una persona, ojo, no estoy poniendo en tela de juicio. Claro, no es una imputación, penal, digamos. Pero sí creo de que el propio José García debería de renunciar al cargo de embajador en España, porque además él es responsable de la parte diplomática en Andorra. Entonces es en ese sentido que creo que por salvar su propio honor, José Logar debería renunciar a ese cargo y poner a disposición, y pues el presidente de la República debería de poner a una persona que no tenga nada que ver de cercanía ni con Alan García ni con el partido aprista. Ahora, lo que aparece acá de nuevo es lo de Pedro Pablo Kuczynski. Nuevo en el sentido de que si la metodología de Odebrecht era pagarle a todos los que iban primero en las campañas, de todas maneras tuvieron que poner plata en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, porque era uno de los favoritos en el 2011. Digo, favorito en el sentido de que iba adelante, ¿no? Y en segundo lugar, dice que lo contrataron como consultor después de su paso por Proinversión, porque ahí les había hecho la vida imposible a los de Odebrecht con este tema, y le pagaron consultorías. Es más, dice que le pagaron consultorías para, de alguna manera, como limar asperezas, ¿no es cierto?, por la manera como él se había comportado, porque le dicen, pero cuando PPK dejó de ser ministro, Odebrecht afirmó haber contratado como consultor a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué?, le preguntaron, y él dice, para curar heridas.
Eso responde Marcelo Odebrecht, pero dice, ¿cuál fue la actividad de consultoría? Le preguntaron. Consultar sobre temas económicos, dijo. ¿Cómo le pagaron? Fuente presencial, dice Gorriti, sostienen que dijo que con la caja 2, es decir, le pagaron con la caja paralela para coimas que tenía Odebrecht preparado para justamente pues aterrizar en todos los países en base a la corrupción, ¿no? Yo creo que acá el presidente de la República se ha metido a un callejón sin salida. Es decir, que él tiene que explicar estos temas, y lo más grave, Glaster, es de que simple y llanamente la debilidad que él tiene, no solamente como presidente de la República, sino ante el Congreso de la República. No cuenta con un apoyo popular, no cuenta con un apoyo en el Congreso, y esto lo que hace es desprestigiar a su gestión. Incluso en las encuestas se está cayendo permanentemente por una gestión prácticamente que no se viene dando de manera adecuada y profesional. El gabinete de lujo que él decía tener, lamentablemente no ha dado resultado cuando hay muchos tecnócratas. Ahora él tiene que enfrentar de manera ya no técnica, sino política, y es ahí que lamentablemente él no tiene las fuerzas necesarias. Ahora, pero en este caso concreto las imputaciones son muy claras. Por eso, ¿no son muy claras y obviamente no son determinantes en el sentido de que eso tiene que contrastarse, porque Marcelo Odebrecht puede librar a unos, poner énfasis en otros, hay que corroborarlo, pero él hasta ahora había negado vínculo con Odebrecht. Yo nunca tuve vínculo con Odebrecht, uno. Y en segundo lugar, o sea, digamos que uno se puede de repente olvidar algunas cosas, pero no para quién trabajaste. O sea, si a mí me preguntan qué hiciste los últimos 20 años, yo más o menos sé dónde he trabajado, qué he hecho, no te olvidas tan fácilmente. Pero usted mencionaba hace un rato ahí, y el sistema democrático prevé algunos mecanismos para tratar casos cuando el presidente está involucrado en actos tan sospechosos como este. ¿Cuál es? ¿Es posibilitar lo que la mayoría fujimorista quiere y empujar hacia un vacío de poder? ¿O hay otra manera, digamos, sin que esto le dé impunidad al caso? Bueno, yo creo que el presidente de la República lo que tiene que hacer en este caso, en primer lugar, es aclarar, deslindar públicamente con los hechos que le ha imputado prácticamente Odebrecht en la última declaración, y esa imputación no solamente es a él, sino a todos los líderes principales que ocurrieron que eran en ese momento hasta el 2011, y por lo tanto yo creo que la salida que él podría hacer es en un caso extremo, digamos, dar un paso al costado, pero que asuma la vicepresidenta o el vicepresidente. Ahora lamentablemente el vicepresidente también está... Pero usted cree que, digamos, lo que hay ahora es una imputación, si bien es seria, importante, da como para que el presidente se vaya, o digamos hay otros mecanismos en el sentido de que hay que investigar, hay que profundizar, y digamos, el presidente es, en el ejercicio de su cargo, una persona que no puede ser denunciada, no puede ser inmunidad por eso, porque pedir que haya un paso al costado es, digamos, seguir de otra manera un poco la lógica del fujimorismo. No, ahí tiene razón, y lo que pasa es que yo quiero ahí, digamos, manifestar que el presidente de la República tiene toda la obligación de someterse a todas las investigaciones. Eso sin duda, eso tiene que hacer. Tiene que ahora no puede ya quedarse decir, ahí, no tiene que hacer un ahí. mensaje a la nación ahorita y decir esto o cual cosa, ¿no? A eso me refiero yo. Entonces, y luego el otro tema que también tiene que hacer el propio presidente de la República es fortalecer y dar señas claras, porque fíjate que se formó la famosa Comisión de Integridad de la lucha contra la corrupción, y sin embargo esta comisión trabajó con Eduardo Vega a la cabeza, pero sin embargo fue como un maquillaje, porque al final ni siquiera implementó nada. Yo he conversado con varios o algunos de esa comisión, y a estas alturas siente que los engañaron, ¿no? Los engañaron, los utilizaron, y entonces, y ahí viene el tema. Por lo tanto, yo creo que, y es ahí de una vez más, que estas acusaciones o estas denuncias de acusaciones fiscales que vienen contra el fiscal de la Nación, contra el fiscal de la Nación, una vez más tratan de petardear precisamente que se haga una investigación serena, una investigación seria. Ahora, porque la Comisión Lavajato no está haciendo un buen trabajo. Usted, que ha manejado una cuestión tan importante como la Comisión Ancash, ¿cuál es efectivamente la evaluación que tiene sobre el trabajo que hace esta Comisión Lavallato? Resuma, tengo un poquito de tiempo ya, ¿qué cosa es lo que, digamos, desde su punto de vista caracteriza esa comisión? Imparcialidad, le parece que está haciendo bien, su interés porque el presidente vaya de todas maneras es legítimo. ¿Cuál es su opinión sobre la comisión? Yo pienso que las comisiones, cuando se trabajan de manera seria, de manera responsable, van a dar resultados, pero en este caso la Comisión Lavajato, de manera rápida, como tú me estás pidiendo, yo creo que está exagerando la parcialidad.
Es decir, no está tratando a todos con la misma vara, no está tratando a todos con la misma objetividad, está actuando muchas veces de manera sensacionalista. Por ejemplo, citarlo permanentemente al presidente de la República cuando él había dicho que va a ir o que no va a ir, pero sin embargo se han enfrentado allí, y yo creo que la Comisión Lavajato no está cumpliendo a cabalidad con lo que manda. Ellos, no sé cuál ha sido la ruta de la investigación, porque para hacer una investigación hay que hacerlo de manera seria, con una agenda bastante seria. Sí. Sí, hemos visto que la agenda nunca la han respetado. Por ejemplo, nadie sabía que la señora Fujimori la iban a citar, y de manera impronta, de manera improvisada la citan, cuando tú tienes que citarlos a ellos al final. Ya, eso estoy de acuerdo, es verdad, pero a la vez también teniendo a parlamentarios tan experimentados como Mulder y el propio Víctor Andrés García Belaúnde, la tienen ahí y no le preguntan, digamos, nada de lo que hay que preguntar. Realmente, déjeme decirles, una vergüenza. Por eso te Yo decía, seguro, sentado ahí algún otro que tiene, digamos, orfandad política, lo recontrarrevuelcan. Al propio fiscal de la Nación lo han hecho, lo han hecho llorar a personas. a otras personas. Entonces, digamos, ese es el problema, ¿no? Por eso te decía que se caracteriza por una gran imagen de parcialización y de venganza política, y eso, una comisión actúa de esa manera, no llegas a ningún puerto. Y yo, claro que, sí, fíjate que investigar también tiene varios inconvenientes, varios problemas. En mi caso, ahora te lo digo, cuando terminé mi labor congresal, terminé con investigaciones. Yo he sido investigado por el fiscal de la Nación, incluso cartas a los ministerios, que cuántas veces los he visitado, con qué motivo los he visitado. Y entonces esos son los riesgos de cuando uno actúa con absoluta imparcialidad. Pero acá lo que hay que defender es el sistema jurídico, precisamente para que se investigue a PPK, al señor Alan García, al señor Humala, al señor Toledo y a la señora Fujimori. Mira, 5 líderes nacionales que están en la picota y que deberían dar explicaciones certeras y claras y contundentes al pueblo peruano, y para eso se requiere un fiscal de la Nación fuerte y no tembleque. Sí, pues. Y no amedrentado, no intimidado y no amenazado. Por eso Acción Popular se reafirma en la defensa de la institución jurídica de nuestro país. Señor Mesías Guevara, muchísimas gracias. Gracias por venir a a conversar con nosotros. Soy el presidente de Acción Popular, que ha conversado con nosotros. Tengo que irme a una pausa breve y regreso en un instante aquí en Uno de Derecho.